A todos. Primeramente agradezco a Dios la oportunidad de poder estar con ustedes. Y segundo, agradecer también a Ara por la invitación para poder estar con este grupo y con la ayuda de Dios, todos juntos, poder ver lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que pudiéramos orar para pedir la dirección de su Santo Espíritu y que podamos tomarlo una realidad, el que cada mañana el Señor nos permita el poder continuar y el poder ser esa parte que Dios quiere que seamos, sus mensajeros, poder ser sus representantes, poder ser esa parte especial en esta tierra para poder dar honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a, vamos a orar, por favor. Los invito en esta mañana, inclinemos el rostro y oremos. Agradecidos, Dios, con cada una de las bendiciones que tú nos das en esta mañana. Agradecidos porque sabemos que tu bendición y tu cuidado ha sido más que suficiente hasta este día y sabemos perfectamente que podemos confiar en ti. Hasta este momento no nos ha faltado nada. A lo mejor la salud un poco menguada. Tal vez no hemos llegado hasta este momento de la mejor manera, pero a pesar de todo, tú nos has mantenido con tu bendición y tu cuidado. Queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu pueda moverse en cada uno de las personas que se encuentran aquí, cada uno de tus hijos, que se han dado cita temprano y que se dan cita todas las mañanas para buscarte, ponerte en primer lugar. Saber que si te ponen en primer lugar, el día irá de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Queremos rogar que puedas estar con nosotros, que nos puedas hablar a nuestro corazón, que podamos ser esos portavoces de que tú vienes pronto y que tú darás a cada uno la gran bendición de que si hemos hecho de acuerdo a tu voluntad, estaremos contigo en las mansiones celestiales. Señor, acompáñanos en esta mañana. Abrimos tu palabra con tu bendición. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias, queridos hermanos. La verdad, cuando estaba leyendo las citas del texto de Lucas que nos pidieron, uh, tienen tantísimo significado para cada uno de nosotros que simplemente, así como dijo mi hermanita Karen hace ratito, cada versículo puede ser un tema, cada versículo puede ser una aplicación para nuestra vida y en cada versículo podemos encontrar infinidad de cosas para nuestro diario vivir. Vamos a dar lectura, por favor. En Lucas 5, 33 a 30. Son dos, lo dividí en dos partes, pero al final del día ambos textos se complementan y nos ayudan a que podamos comprenderlos de una mejor manera. Si alguien me ayuda, por favor, leyendo Lucas 5, 33 al 39, le agradecería. Yo, hermanito. 5:33 Gracias. al... 39. Ok. Dice, bueno, el subtítulo es La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Muchísimas gracias, hermanita. Gracias por la ayuda.
Aquí en estos versículos vamos a encontrar algunas enseñanzas de lo que nuestro Señor Jesús quiso dar a entender a las personas en su tiempo. Por ejemplo, bien, es un cambio con respecto a la novedad del reino de Dios, la incompatibilidad de las viejas formas y la resistencia. Esa palabra creo que es una palabra clave, la resistencia al cambio. Y es la parte donde tal vez me gustaría detenerme un poquito más, pero simplemente vamos a analizar las tres partes de esta primera parte y me quiero detener un poquito más en la resistencia al cambio. Em, Habla acerca de la recolección de las espigas y dice, y nuestro Señor Jesucristo claramente les dijo que si había que si cada uno de ellos tendría que, una palabra sencilla para que pudiéramos comprenderlo, pudieran estar de luto, por así decirlo, o pudieran estar tristes, sino que todo lo contrario, su Señor estaba con ellos y ellos deberían de vivir una vida diferente, una vida de gozo, una vida plena, una vida en la cual comprendieran cada uno de ellos lo que tenían enfrente. Y la pregunta del día de hoy que hacen infinidad de pastores, infinidad de personas cuando predican, se suben al púlpito y nos preguntan, ¿cómo es nuestra vida diaria? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Cómo nos desarrollamos con las demás personas con las cuales interactuamos diariamente en el trabajo, en la casa, con el vecino, etcétera, etcétera? Nuestro Señor Jesucristo vino y nos dio una forma de vivir. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo cómo podíamos realizar las diferentes actividades en nuestro día a día. Y recuerdo una vez un pastor comentaba, hermanos, creo que es momento de quitarnos esa cara de chupalimón que tenemos, esa cara de que en infinidad de ocasiones no representamos el amor de Dios en nuestro diario vivir, esa forma tal vez tan amarga que estamos viviendo. El Evangelio es gozo, el Evangelio es el vivir al lado de Cristo Jesús, hace que nuestras vidas cambien y hace que nuestras vidas tengan un propósito. Y cada una de ellas debe dar el resultado para honra y gloria de Dios. Decía el pastor, si ustedes pudieran ver lo que yo veo desde aquí, desde la plataforma, si pudieran contemplar los rostros que yo veo, se darían cuenta de que simplemente por nuestra expresión, por nuestra, por nuestro rostro, no estamos expresando el gozo de vivir en Cristo Jesús, no estamos expresando el gozo de que pudiéramos poder dar las nuevas de salvación. Y preguntaba, no es común, ¿verdad? Pero el pastor permitió la intervención de varias personas y le preguntó, a ver, hermano, ¿usted qué podría decir acerca del vivir en Cristo Jesús, el de poder compartir todos los días a Cristo Jesús en su diario vivir? Y él decía, no, pues es que deberíamos de tener un rostro diferente, una cara de felicidad, independientemente de que las cosas no sean como deben de ser, nuestro rostro debe de, de dar a entender que Dios vive con nosotros. Y la pregunta es, perdón, ¿representamos a Dios como Él quiere todos los días, cada mañana? ¿Representamos a Dios todos los días? ¿O cuando nos ven al despertar, nuestra vida no refleja el grande amor que Dios tiene para cada uno de nosotros? Siguiente punto, rapidísimo, porque si no nos vamos a tardar mucho. La novedad del reino. Eh, en la parábola del paño del vino nuevo y el vino viejo, habla de la incompatibilidad entre el Evangelio de Cristo y las viejas tradiciones de los religiosos de su tiempo estaban basadas simplemente en el legalismo. Y Jesús simplemente, nuestro Hijo Jesucristo, no vino a remendar lo viejo, sino a darle un cambio radical a todo lo que ellos habían instaurado como la religión. Y simplemente Dios le había dicho que la gracia de Dios era suficiente
para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir en esa novedad del reino. No quiero que me malinterpreten con lo que les voy a comentar. No quiero que me malinterpreten con lo que siguiente voy a decirles. Pero, ¿cómo estamos viviendo ese cambio que Dios vino a hacer en nuestra vida? ¿Seguimos viviendo en el legalismo? En el legalismo que tal vez algunas personas cuando recibimos las buenas nuevas del Evangelio, tal vez nos dieron como parte de su diario vivir, o vivimos en la libertad que Cristo Jesús nos da, o vivimos realmente en la novedad del Evangelio. Yo tengo dos hijas. Una de cuando yo conocí el Evangelio no estaba casado. La más grande el día de hoy tiene 16, la más chica tiene 14. Y lo que hemos, con la ayuda de mi esposa, es que amen a Dios, es que amen a Cristo, que en Cristo puedan encontrar todo lo que ellas necesitan, todo lo que ellas puedan llegar a requerir en su diario vivir, eh, en su formación de escuela. Y gracias a Dios pudimos tenerlas en colegio de iglesia durante muchos años. Pero ya en el cambio que nosotros tuvimos hacia la ciudad de Querétaro, fue un poco difícil porque ya aquí en la ciudad de Querétaro no existen escuelas de iglesia y el llegar a una escuela en la cual fuera diferente fue una prueba muy hermosa, si lo podemos llamar en esos términos, porque ahí comprendimos que lo que nosotros habíamos aprendido de Cristo Jesús, de cómo vivir, de cómo realizar, de cómo desarrollarnos, fue una realidad. Y el poder, mis hijas, experimentar la diferencia de una educación con los principios y llevarlo al colegio donde se encuentran ahorita ha sido diferente, ha sido querer entender que su vida puede reflejar la novedad de Dios y poderla comprender hacia llevarla a cabo en cada una de las diferentes etapas de la misma. ¿Y cuál sería la invitación? ¿Qué es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos ha dicho desde que nosotros conocemos las buenas nuevas de salvación? Y esas nuevas de salvación es la novedad de poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere que seamos. Y la parte más que tal vez ya no voy a poder detenerme tanto por el tiempo, es la resistencia al cambio. Dice que nadie prueba el vino añejo y luego quiere el nuevo. Esto muestra cómo las personas a menudo se aferran a lo conocido e incluso cuando lo nuevo es mejor. Pero también es un llamado a que podamos abrir el corazón a un mensaje de poder transformarnos con el amor de Dios. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, ¿Alguien tiene más de 20 años que conoció el Evangelio? Si la respuesta es sí, gracias, hermanita. Si la respuesta es sí, ¿cómo, cómo era, por ejemplo, Sociedad de Jóvenes hace 20 años? ¿Cómo era la música hace más de 20 años? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo se desarrollan los programas? Una ocasión me dijo una persona que trabaja en todo lo que es la tecnología y me dijo, hermano, nosotros necesitamos cambiar porque si no cambiamos no vamos a poder alcanzar a lo que Dios desea que alcancemos. La pandemia, mucha gente la puede ver como algo difícil que sucedió,
pero la pandemia debe de haber sido una bendición para los adventistas, para que pudiéramos comprender la gran verdad de que necesitamos alcanzar a los que aún no han sido alcanzados. Y por medio de la tecnología es una parte importante por la cual nosotros podemos realizar la parte que nos corresponde para poder hacer esa parte vital. El día de hoy nosotros gozamos de esa tecnología, gracias a Dios y a la pandemia. El día de hoy nos empezamos a juntar por medio de, de las plataformas, de las redes sociales, de las cosas que cada uno de nosotros tiene acceso. Y por medio de hoy, no importa en qué parte estemos, el día de hoy podemos conectarnos. Me comentaba también esta persona, pero el problema es que si nos aferramos tanto a la tecnología, no vamos a querer salir de ella y se nos va a hacer muy cómodo. El día viernes, que ya hay recepción de sábado en los templos que ya están abiertos, pues simplemente me siento frente a al televisor, frente al computador, frente al dispositivo, y desde ahí empiezo o creo yo que puedo tener esa comunión que se necesita. Los sábados, en lugar de poder ir y compartir y congregarnos y estar juntos y poder abrazarnos porque ya podemos, porque podemos realizar las actividades que anteriormente realizábamos, ya nos las realizamos y nos sentamos frente al computador, frente al dispositivo y podemos estar realizando otras actividades y no guardando el mandamiento como Dios desea. Sí, la tecnología, el cambio es bueno para poder llegar a muchas personas que tal vez no estamos llegando, pero el problema más grande es cuando hacemos de ese cambio nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes que se vienen reuniendo desde hace tiempo, más de las 6, antes de las 6 de la mañana, podernos reunir físicamente sería imposible, dependiendo de dónde nos vivimos cada uno de nosotros. Pero por medio de esta tecnología podemos reunirnos y compartir una misma fe, un mismo propósito. Y esa es la parte que hay muchas personas que tal vez no lo quieren aceptar y que ellos quieren seguir de la otra forma en la cual se pudieran seguir reuniendo. Ambas partes son válidas, pero ambas partes deben de dar cabida a un mensaje y a un propósito. Y la invitación más grande es, ¿qué cambios desea hacer en tu vida Dios el día de hoy para que ese cambio pueda tener los frutos que Dios desea y poder ser esa parte importante en nuestra vida, para que podamos dar el fruto final que Dios desea hacia cada uno de nosotros? Todos, solamente nosotros y Dios conoce qué cosas estamos siendo resistentes a ese cambio. Y me atrevo a decir que la parte más difícil es querer aceptarlo. La parte más difícil es querer realmente dar un paso hacia el cambio que Dios desea en nuestra vida. No importa que tengamos un mes, una semana, un año, 10, 20, 30 años dentro de la iglesia. Dios desea efectuar un cambio en nuestra vida y ese cambio únicamente Él lo podrá hacer si nosotros permitimos que Él toque en nuestro corazón y que nosotros podamos abrirle para que ese cambio se empiece a efectuar y ser diferentes, ser lo que Dios desea que podamos realizar en nuestra vida. Me queda muy poco tiempo y la segunda parte es una parte que sí me gustaría que pudiéramos tener un poquito más, pero eh, el tiempo no se detiene. La segunda parte es el capítulo 6 del 1 al 11. Si alguien me ayuda, por favor, a darle lectura. Capítulo 6 del 1 al 11. Arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer,
sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que con él estaban, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muchísimas gracias. Parte de esta lectura viene a complementar el capítulo 5. Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a hacer un cambio radical en la forma de cómo, de cómo se tenía una relación con Dios y que no únicamente se pudiera basar en el cumplir reglas y más reglas y más reglas. Y también vino a dar un ejemplo de cómo todos y cada uno de nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo por sobre todas las cosas, o a amar a Dios como a uno mismo. Y en esta parte de amar a Dios como a uno mismo y a nuestro prójimo, en cierta ocasión un predicador decía, pues si a veces ni nosotros nos amamos, ¿cómo podemos amar a otros? Y esa puede llegar a ser una gran verdad en nuestro diario vivir. En muchas ocasiones, Dios nos pide que vayamos un poco más. Dios nos pide que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Dios nos pide que podamos dar la siguiente milla. Dios nos pide que podamos poner la mejilla, la otra. Dios nos pide que hagamos un segundo esfuerzo, porque simple y sencillamente amar a quien nos ama, pues eso es muy sencillo, pero amar a quien simple y sencillamente no ha hecho nada bueno hacia nosotros, ahí está el punto más importante. ¿Y por qué me refiero a ello, queridos hermanos? Porque me gustaría detenerme un poquito con respecto, por el tiempo principalmente, por el milagro que Cristo Jesús hizo en favor del hombre de la mano seca. Simple y sencillamente, muchas ocasiones el legalismo nos impide poder realizar un poco más. El legalismo nos impide ver con los ojos de amor a las personas que tienen necesidad. El legalismo nos impide realizar en beneficio de otros lo que Dios estaría dispuesto a hacer en favor de nosotros. Y en muchas ocasiones, Dios nos ha bendecido tanto, tanto, que nosotros debemos de retribuir en un poco lo que Dios nos da hacia cada una de las demás personas. La invitación más grande que Dios desea darnos a todos es comprender que el día sábado no debe de ser una carga. El día sábado debe de ser un día de gozo, un día de alegría, un día de felicidad, un día en el cual podamos hacer el bien a las personas con las cuales nos rodean. El día sábado ha sido declarado por el Señor, por Dios, que Él es el Señor del sábado y que Él tiene la autoridad para poder hacer el bien sin importar. Y esa retribución debe ser una realidad para las personas con las cuales nosotros convivimos y con las cuales vivimos. Y no debe de ser una carga. Ciertamente el sábado no nos va a salvar, pero nos va a salvar el Señor del sábado. Y el sábado debe ser santo, debe ser una delicia. Debemos de comprender qué sí podemos hacer en Él y qué no podemos hacer en Él. Pero todo lo que sea para engrandecer el nombre de Dios es lícito hacerlo en sábado, porque simplemente nos da una pauta para realizar las cosas que nuestro Señor Jesús realizó cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Y en muchas ocasiones, ese legalismo tan obsesionado que a veces se tiene, pues nos impide poder realizar la obra de sanación que Dios desea que realicemos en este mundo. Yo pregunto, ¿pudiéramos realizar las mismas obras que Cristo Jesús realizó en este mundo? La respuesta es sí. Y la pregunta sería, ¿cómo? Simplemente dejando que Dios sea Dios en nuestra vida. Simplemente dejando que Dios
reine en nuestro corazón, simplemente permitiendo que Dios haga su obra transformadora en cada uno de nosotros. Y al hacerla, Cristo Jesús lo dijo, no lo digo yo. Dijo Cristo Jesús, subo al Padre para que cada una de las obras que yo he hecho, ustedes también las puedan hacer y aún mayores. La invitación el día de hoy, en esta mañana, es que podamos permitir que Dios haga esa obra en cada uno de nosotros. Y Dios realizó ese milagro de la mano seca. Cosas mayores Dios desea hacer el día de hoy en nuestra vida. Y la más importante es poder hacer un cambio en nuestro corazón. Si Dios ya lo hizo, alabado sea el nombre de Dios. Y gracias porque hemos permitido que haga ese cambio en nuestro corazón. Pero no se quiere quedar el Señor ahí. Quiere que nuestra vida vaya de victoria en victoria hasta la victoria final. Pero no solamente que nosotros podamos llegar hasta buen puerto, sino que con la ayuda de Él podamos realizar la mayor obra en beneficio de los que nos rodean, que eso pueda ser una realidad. ¿Queremos llegar al cielo? Sí. Por eso estamos aquí, por eso abrimos la palabra de Dios, por eso permitimos que Dios cambie nuestra vida, por eso permitimos que Él obre, pero también existe esas personas que nos rodean, ese familiar, ese amigo, ese vecino, que también deben de conocer del amor de Dios y son las partes importantes donde Dios, tal vez el día de hoy, no tengamos la fe para decirle en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Tal vez no tengamos la fe necesaria para poder tocar ese féretro y decirle a ti, te digo, levántate. Tal vez no tengamos la fe para decirle a esa persona que tiene una enfermedad y que está en el hospital, a ti te digo, levántate y en el nombre de Cristo Jesús, sé sano. Tal vez en este momento no podamos realizarlo porque nuestra fe no ha llegado al tamaño del grano de una mostaza, pero sabemos que con la ayuda de Dios irá creciendo para honra y gloria de su santo nombre. Pero tal vez el día de hoy podamos hacer la diferencia simplemente con nuestro testimonio. Tal vez podamos hacer la diferencia simplemente con un buenos días. Podemos hacer la diferencia con un saludo. Podemos hacer la diferencia con una sonrisa. Podemos hacer la diferencia con diferentes partes de nuestro diario vivir para que un día no muy lejano podamos estar seguros de que lo que hicimos, todo fue para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y el carácter de Jesús, que es el que debemos de trabajar todos los días de nuestra vida, debe de ser un carácter que actúa con compasión y valentía. Debe ser un carácter que esté decidido a sanar y que debe estar siempre comprometido con la verdad, que podamos restaurar la dignidad de cada ser humano. Queridos hermanos, la invitación más grande es que tú y yo podamos representar dignamente a Cristo Jesús. Ambos textos nos dan una idea de lo que Dios desea hacer, primero que nada, en nuestra vida, y posteriormente empezar a trabajar en favor de los demás. Y al hacerlo una realidad, ese trabajar, que simplemente podamos comprender que el propósito por el cual fuimos llamados tú y yo está teniendo eco en cada una de las personas por las cuales nos rodea. Tal vez es un poco repetitivo, pero no lo tomes así, querido hermano. Simplemente las repeticiones que Dios hace todos los días al bendecirnos, las repeticiones que Dios hace todos los días al amarnos, las repeticiones que Dios hace todos los días al decirnos que nos ama, las repeticiones que nos hace Dios cada día al mostrar su bondad, su amor, su confianza en nosotros. Son las mismas que el día de hoy Dios desea darnos a cada uno de nosotros, repitiendo las mismas palabras y queriendo que hagan un eco en nuestra vida hacia los demás para que pueda ser una realidad. Y quiero cerrar con lo siguiente. El antiguo pueblo de Dios ya pasó. Si pudieron cambiar, que sea para honra y gloria de Dios. Si llegarán al cielo, que sea para honra y gloria de Dios. Si pudieran dar testimonio para que otros conocieran, que sea para honra y gloria de Dios. Más de 2000 años después nos toca a nosotros. Te toca a ti y me toca a mí. El poder comprender y entender que ahora la misión está de nuestro lado. Que ahora el cambio que Dios desea está de nuestro lado.
Y la invitación es, querido hermano, que nos aferremos a Cristo Jesús, que nos tomemos poderosamente de su mano y Él nunca nos soltará. Y que un día no muy lejano, a pesar de las imperfecciones que tiene Marco, solamente por gracia, por la gracia de Cristo Jesús, podremos llegar a ser diferentes. Y tal vez un día no muy lejano, seguros, aferrémonos a ello, podremos levantar los brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por la invitación. Deseo que cada uno de ustedes todos los días pueda experimentar y si no, o si ya lo está viviendo, poder vivir en el gozo que solamente Cristo Jesús nos da. Gracias, que Dios me los bendiga.